Pues nos encontramos esta tarde con Ricardo Antonio Silva, él es el rector de la Escuela Libre de Derecho, pero también nos encontramos con José Mario de la Garza, que es el presidente de la Fundación Renace, para reflexionar en torno a un documental que se presentó hace algunas semanas titulado Me dicen el potro. En primer lugar, pues les quiero agradecer que estén participando en este ejercicio y podamos reflexionar juntos en torno a los mensajes que ahí se dan a conocer en este documental. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y para platicar sobre este tema interesante. José Mario. Muchas gracias, Juan Carlos, y un aprecio y un abrazo muy fuerte a mi querido rector de la Escuela Libre de Derecho, con quien yo tengo una gran amistad y también una gran deuda con mi escuela por la formación que nos dio y por la manera en que nos hace ver esta realidad. Muchas gracias, rector. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí esta tarde. Ricardo, en primer lugar, te quisiera preguntar a ti, qué impresión te deja este documental después de haberlo visto sobre la justicia en México y también sobre la justicia en San Luis Potosí? Al final de cuentas, uno de los temas que ahí se aborda, pues tiene que ver con el sistema de justicia que además cambió hace algunos años y que nos prometió que las cosas iban a ser diferentes. Sin embargo, después de ver el documental, pues pareciera que la impresión que nos deja en primera instancia es que no va en esa dirección. ¿Qué opinas? Pues bueno, la verdad es que si tuviera que englobarlo en una sola palabra, es una sola impresión. Creo que la impresión es dolor. Hay mucho dolor de ver que gente esté pasando por este tipo de situaciones. No es el único documental que nos presenta la gravedad de la situación, no solo en la investigación, en la procuración de justicia, sino también en lo que está pasando en las cárceles mexicanas, lo que está pasando en la Administración de Justicia local, en la Administración de Justicia federal, y cómo no hay una respuesta posterior tampoco por parte del Estado a remediar sus propios errores, ¿no? Mucho dolor porque cuando uno se dedica precisamente a capacitar a futuros y futuras abogadas, pues lo único que genera esto es un doble reto y una doble responsabilidad. Creo yo que después del dolor que quizá es lo que genera el documental, esa transmisión de alguien que se ve afectado por un indebido actuar estatal y que no encuentra ayuda más que de la sociedad civil, genera también una amplia preocupación, ¿no? Parece que ante perdón la expresión, pero ante la ineptitud, ignorancia o descuido del gobierno, solo estamos ahora los ciudadanos para protegernos entre nosotros, ¿no? Y la preocupación va en cuanto a si los ciudadanos seremos y la ciudadanía en general seremos lo suficientemente fuertes para poder ayudarnos entre nosotros y para poder cuidar que no pasen estas cosas. Un documental sin duda que curiosamente además me llamó mucho la atención, proyecta la imagen de él, pero no proyecta su entorno familiar, que lo haría aún más crudo aún, porque él dice qué pasa y hacia dónde va y qué es lo que le pasó y se centra en él, pero esto trasciende a la familia, esto trasciende a sus hijas, esto trasciende al entorno familiar y puede sin duda alguna llevar a una situación económica muy precaria a todos los que estén involucrados. Entonces, la verdad es que me deja mucho dolor, me deja mucha preocupación como segundo tema para poder trabajar y como bien decimos los que estamos dedicados a esto, no solo es preocuparte, sino también ocuparte, ¿no? Una responsabilidad muy fuerte desde el ejercicio profesional, desde la academia, desde la construcción de una organización ciudadana que empiece no solo a empujar políticamente para que esto cambie, sino a trabajar poco a poco en lo necesario para que estas situaciones no se repitan. Ricardo menciona ya en esta primera reflexión, José Mario, que lo que le deja es dolor después de verlo. ¿Cuántos Alejandros Chávez el Potro habrá actualmente en prisión? Porque de pronto quienes no estamos tan familiarizados con este tipo de temas podemos pensar que se trata de un caso aislado, pero para quienes se dedican a defender desde la sociedad civil, como es tu caso, José Mario, ¿cuántos Alejandros Chávez tendremos en prisión?
Pues mira, nosotros en Renace llevamos 15 años defendiendo personas que están en la cárcel injustamente y nos hemos encontrado pues a los miles de potros encarcelados sin una defensa adecuada, sin una defensa técnica, pues muchas veces personas marginadas socialmente, sin oportunidades, a las que es relativamente fácil acusarlas de la comisión de un delito, las que es relativamente fácil mantenerlas en prisión, porque son personas que no tienen los mecanismos que en nuestra sociedad se han utilizado para salir de este tipo de problemas. ¿Y a qué me refiero? Cuando una persona que tiene una posición económica importante es encarcelada, pues se activan una serie de mecanismos que no son jurídicos, que resuelven o que tratan de resolver esta problemática, ¿no? Sus contextos políticos, la misma posición económica. Y entonces te encuentras cuando estás en las cárceles que la gran cantidad de personas que están ahí son jóvenes, de escasos recursos, que no tienen manera de defenderse, que se les acusa por delitos muchas veces menores, muchas veces que no están claros, acusaciones que no tienen pruebas, como la de Alejandro, que era nada más porque te dicen el potro, te vamos a llevar a prisión. Y como bien decía Ricardo, pues se ha convertido en el común denominador. Ojalá el documental del potro fuera un caso aislado y podríamos decir, bueno, aquí está lo que le pasó a Alejandro, pero el documental hace un llamado, como bien dice el rector, para que sientas dolor, que es precisamente lo que queríamos, que cuando lo veas te sientas incómodo y que digas, esto lo tenemos que resolver de alguna forma. Y entonces, pues sí, desafortunadamente los potros están muchas veces en la cárcel sin ninguna prueba. Y en el caso de Alejandro, pues tuvo se nos dio la coyuntura de poder defenderlo y de poder liberarlo. Si no, estaría ahí en prisión, ¿no? Se pasó 2 años con una acusación falsa y le destrozaron la vida, como bien dice Ricardo, pero ¿cuántos no son detectados por las defensas? ¿Cuántos están ahí esperando que alguien los apoye? ¿No? Eso es el tema de nuestro México todavía, con un problema de justicia que se sigue dando y que no se resuelve. ¿Qué está fallando, Ricardo, en el sistema de justicia? Porque tú mencionabas también ya en esta primera reflexión que hay que ocuparnos, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que lleva a que una persona termine en prisión simplemente porque le dicen el potro, simplemente por un apodo, por un sobrenombre, sin ninguna otra pues prueba sobre esta acusación? Fíjate, Juan Carlos, que lo más preocupante y el mayor dolor de todo esto es que el problema es multifactorial. Son muchísimos factores los que están involucrados que llevan a una sola conclusión, meter injustamente a alguien a la cárcel y destruir por lo menos status quo de vidas, ¿no? Yo confío en que después de este documental Alejandro va a encontrar un nuevo camino a su vida y no estará totalmente destrozada, pero ciertos años de su vida sí fueron totalmente destrozados y son muchos factores. Un primer factor es la necesidad de encontrar culpables. Entre el incremento considerable de la violencia en México, la única forma de justificar que el gobierno o las fiscalías están realizando bien su trabajo es encontrar y meter a la cárcel a culpables, presuntos o no presuntos, o que terminan siendo inocentes. Porque si no hay estadísticas que respalden este ejercicio efectivo de la procuración de justicia, pues evidentemente no hay resultados y hay crítica ciudadana. Y lo más complejo en todo esto es que quizá la delincuencia y el crimen organizado cada vez más se ha vuelto más sofisticado en sus ejercicios. Son más inteligentes ahora en algunos casos que los propios elementos de procuración de justicia. Y si entonces no tienes la facultad estatal, la fuerza estatal para erradicar esa violencia y entonces meter a la cárcel a quien realmente es, porque el criminal encuentra mucho más mecanismos de elusión de esa procuración de justicia, cada vez se crean más culpables, más inocentes y se crean más culpables. Y están dentro de la propia cárcel. Entonces, creo yo que una debilidad, lo único que ha probado ahora esta reforma, tanto del sistema procesal acusatorio, del sistema penal acusatorio, como ahora la reforma de la fiscalía y la presunta regresión que se trataba de tener al sistema penal acusatorio hace algunos meses,
reflejan que ni la regresividad va a ser conveniente, ni que tampoco hemos hecho todo el trabajo para que realmente exista una fiscalía autónoma y una fiscalía fuerte que pueda tener los recursos suficientes humanos y materiales para poder ser más inteligente que el crimen organizado y para realmente tener técnicas de investigación suficiente. Hace algunos días estábamos discutiendo en la Escuela Libre de Derecho una tesis de licenciatura en la que hablaba de la gran complejidad de la tortura, porque ese es otro de los grandes factores y de los grandes problemas en la procuración de justicia. Las condenas o los juicios se inician a partir de confesiones obtenidas mediante tortura y esto no se ha logrado erradicar. Y por más que traten de intervenir tribunales para poder erradicar ese acto, pues no han logrado encontrar con la clave de qué es lo que me pueda llevar realmente a identificar a un culpable sin tener que llegar a cometer este tipo de actos. Y digo yo que es multifactorial porque a lo mejor nos centramos mucho en la procuración de justicia, en la forma en la que integran las investigaciones, las averiguaciones, la fortaleza técnica que puedan para poderlo tener, pero también hay otro problema delicado, que es la administración de justicia. No solo la procuración, sino la administración de justicia y lo complejo que ha hecho el poder realmente defender derechos tanto de víctimas como de ofendidos dentro de los procesos penales, tantos procedimientos, tanto formalismo, hace que pues a lo mejor este tipo de cuestiones que son tan evidentes como la que estamos viendo en el documental, pudieran funcionar con le llamarían en otros países un habeas corpus efectivo, de tutela judicial efectiva rápida, un amparo que sí está contemplado en México, en la legislación, en el ordenamiento jurídico mexicano, pero que pegado con tanto a los formalismos no permite dar rápido o resultados rápidos. Es decir, hay identificación o no del sujeto, el sujeto es el mismo, hay una posibilidad de que el sujeto pueda ser procesado no siendo el mismo sujeto, libéralo ahorita. No te esperes 2 años a que los formalismos jurídicos te lleven hasta allá y que realmente la justicia federal en un amparo pueda intervenir rápido y este fortalecimiento de estos amparos habeas corpus de protección del cuerpo deberían de ser mucho más eficaces, deberían de ser mucho más fuertes y potentes frente a todo este formalismo que estamos viendo, ¿no? Curiosamente, hoy que se transmite, que estamos hablando aquí de este tema del documental, se va a resolver un caso en la Suprema Corte respecto al juego precisamente entre los formalismos jurídicos y la fuerza de la verdad en el procedimiento penal, qué es lo que realmente está pasando y la liberación de alguien que pueda estar presuntamente en la cárcel sin que deba de estarlo ahí, ¿no? Y esto nos lleva entonces a decir, ¿por qué la Corte, cuánto tiempo se tiene uno que esperar para que un poder judicial pueda entrar como verdadero contrapeso a restar esa indebida actuación de la Procuración de Justicia, ¿no? Nos hace falta dentro de la Administración de Justicia mecanismos efectivos de entrada rápida a este tipo de casos. Nos hacen falta también instituciones de defensoría. Yo quiero aplaudir mucho lo que está haciendo la Defensoría Pública ahora en este esquema de litigios estratégicos para eliminar cuestiones nocivas dentro del procedimiento, en donde lo que hace es ubicar específicamente cuál es el problema y lanzar un litigio estratégico. Pero nos hace falta fortalecer todos esos esquemas para que verdaderamente tengamos una solución a este problema multifactorial que yo veo. Procuración de justicia, administración de justicia, y creo que el documental nos deja ver algo también. Aplaudo de verdad a ti, Juan Carlos, a José Mario, el gran ejercicio, no solo de tomar el caso, no solo de ganar el caso, sino ahora de hacer un documental y después de difundirlo, porque creo que si bien la sociedad civil se está organizando y está tratando de ayudar en este tipo de casos, el propio documental dice nos hace falta mucho. Como sociedad, y ese es otro de los factores, seguimos dejando estigmas en la gente. Vemos a alguien tatuado y entonces eso es suficiente para considerarlo un criminal. Vemos a alguien que estuvo en prisión y que fue absuelto y también es un estigma suficiente para no contratarlo. Y eso también lo dice el documental. Me parece entonces que es un tema multifactorial que hay que ir atendiendo y que, insisto, nos deja muy, muy preocupados.
Me quiero concentrar solamente en el primer punto. Tengo una pregunta para José Mario, pero quiero primero plantearte otra a ti, Ricardo, en la línea de tu primera reflexión. ¿Qué tanto consideras que logramos transitar a investigaciones científicas? O si más bien lo que estamos viviendo es viejos métodos en un nuevo sistema. Yo coincidiría contigo en esta última afirmación. Son viejos y anquilosados mecanismos de procuración de justicia que están revestidos con normatividad que no fue suficiente, que no ha sido suficiente. Me parece que una reforma de este calado no implicaba solo la creación de las propias instituciones, sino la reconversión o la conversión del perfil. Y otra vez, son muchos factores. No solo es el perfil de a quién tienes que capacitar para que integre averiguaciones previas, para que realice investigaciones, sino que le tienes que meter contrapesos dentro de la propia institución de procuración de justicia. Pensemos, por ejemplo, en una pericial de tortura. Si yo como Ministerio Público soy el mismo que tengo que recabar a los peritos para poder llevar a la pericial y estoy encaminando un trabajo, pues no voy a reconocer yo mismo que cometí tortura o que mi policía de investigación cometió la tortura. Ya empieza a haber ahí desde la normatividad una especie de vicio, ¿no? Para poderlo hacer. ¿Cómo como Ministerio Público yo voy a reconocer que me equivoqué, ¿no? Al momento de ordenar la detención de alguien que a lo mejor era un homónimo o que era una persona que tenía el mismo apodo y que no resultaba serlo. Eso va a implicar una responsabilidad mía como agente del Ministerio Público y me voy a ir sancionado, ¿no? Al órgano interno de control. ¿Cómo le estamos haciendo para dos cosas? Uno, capacitar no solo éticamente, sino con un reforzamiento a los ministerios públicos de que se vale equivocarse y de que la equivocación no necesariamente lleva o conlleva a la destitución del puesto, o que no va a llevar al Ministerio Público a perder su lugar, o un contrapeso que le ayude a identificar que el error fue cometido y que se pueda resolver rápido. Creo que hay muchas trampas dentro de la legislación que impiden que realmente haya esta autonomía y contrapeso al camino que lleva en la investigación. No hay una investigación y una autonomía técnica que permita identificar esto, no hay contrapesos y tampoco creo yo que haya ahorita claramente identificada una necesidad de creación de un perfil de investigación, de un perfil de agentes del Ministerio Público, de Policía de Investigación, que verdaderamente enseñe conforme a los derechos humanos, un perfil que entienda que sí, claro, hay que buscar y hay que perseguir el delito, pero también hay que proteger a las víctimas, pero que también hay que proteger los derechos de las propias personas que han presuntamente cometido algún delito, ¿no? Y esto creo que tampoco está fortalecido y no solo es la falta o las trampas que trae la legislación, sino también la falta quizá de protocolos adentro de las instituciones. Ahora, José Mario, yo quisiera preguntarte en torno a lo que planteaba Ricardo de una justicia federal que intervenga rápido. Ustedes, además, en los últimos meses y desde Renace, han estado promoviendo también una serie de amparos en esta línea y para una serie de temas. ¿Qué tanto o qué falta para que esto se dé? Porque, pues, al final de cuentas, vemos a un Alejandro Chávez que se tarda 2 años porque no existe ningún mecanismo que le pudiera permitir que su caso que se revisara más rápido y que no estuviera ahí detenido cuando no se tenían pruebas en su contra. Mira, yo te diría 3 reflexiones en ese sentido. Yo primero me iría un paso atrás. Yo primero me gustaría plantear como reflexión, ¿cómo logramos que estas acusaciones que se sustentan en un solo apodo, por poner el caso del Potro, no lleguen a un juez? Ese para mí sería, ahí hay un primer planteamiento. Entonces, nosotros desde Renace estamos haciendo una reflexión de promover una iniciativa en México que estamos planteando que salga desde el nivel primero local, en los congresos locales, que diga lo siguiente. Si la fiscalía acusa a una persona de la comisión de un delito que le implique estar en prisión, la famosa prisión preventiva oficiosa, y ese proceso concluye con una sentencia en donde se le declara inocente, como es el caso de Alejandro, el tiempo que haya permanecido privado de su libertad se le tiene que compensar económicamente, sin mayor prueba de nada. Es decir, yo te acusé, Estado, estás en prisión por un tiempo, el que dure el proceso,
y al final un tribunal declara que eres inocente. En ese sentido, a mí me parece que con estos datos que estoy dando, tenemos que generarle una compensación económica. ¿A qué voy con este mecanismo? Este mecanismo tiene dos efectos. Uno es resarcirle por lo menos el daño económico que le causas a una persona privándola de su libertad, cuando después resulta que es inocente, primero. Pero segundo, al Estado, a la Fiscalía, le implica hacer un análisis, acusar a quién voy a acusar y con qué pruebas voy a acusar. Porque si yo acuso en falso con un apodo como el Potro y resulta que esta persona es inocente, esto va a costar económicamente al Estado. Entonces, eso primero genera pesos y contrapesos, que es lo que decía Ricardo. No hay pesos y contrapesos. Se puede acusar a quien sea de lo que sea y no pasa nada. Entonces, para mí ahí hay un primer tema. Un segundo tema, que qué bueno que está aquí el rector de la Escuela Libre de Derecho, porque para mí este es un tema fundamental, es la responsabilidad y la corresponsabilidad de la abogacía frente a la problemática de justicia y el trabajo pro bono de la abogacía en México. Efectivamente, y coincido con el rector, ha habido un esfuerzo muy importante de las defensorías a nivel federal, a nivel local hay muchas áreas de oportunidad todavía, pero hay defensores de oficio de primer nivel en este país, que hacen un trabajo ejemplar, que a nivel local están muchas veces saturados de trabajo. Pero a mí me parece que donde está la oportunidad también, Juan Carlos, para que estos asuntos puedan avanzar con mayor rapidez es, yo quisiera ver a los miles de abogados que se gradúan en México, de todas las universidades públicas y privadas que tenemos, yo los quisiera ver ahí, como si veo a los médicos haciendo un trabajo de servicio social muy bien estructurado, que le ha ayudado a este país de manera muy importante. Yo quisiera ver a los abogados y a las abogadas como los médicos, en los pueblos, en los lugares de los juzgados pequeños, en donde están estas personas, ahí los quisiera ver actuando, ¿verdad? Defendiéndolos, cambiando este país. Entonces ahí me parece que tenemos un gran reto. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista social de la abogacía? Y me gustaría mucho escuchar la opinión del rector, porque esto es una parte para mí medular. Y una tercera parte, a mí me parece que sí deberíamos de facilitar el juicio de amparo. Me parece que el amparo tiene una complejidad, que cada vez se vuelve pues más técnico. Para que tú puedas promover un juicio de amparo tienes que tener muchísimos conocimientos, y como bien dice el rector, yo creo que hay estos juicios en donde pues deberíamos de buscar un mecanismo más simple, más sencillo, más expedito. Quizás no tiene que ser el juicio de amparo, quizás tiene que ser otro mecanismo, y un poco decantar el juicio de amparo, que lo hemos hecho una herramienta muy importante para la defensa de los derechos humanos, pero muy compleja. Entonces, imagínense si Ricardo, si Alejandro Chávez, el Potro, tiene que promover un amparo, el acceso al amparo, el costo que tiene lo hace muy difícil. Entonces, creo que esas tres cosas podrían ayudar. Son como bien dice Ricardo, es un multifactor, ¿verdad? Porque uno es la cancha de los congresos locales, otro es la cancha de las universidades públicas y privadas que ofrecen la carrera de Derecho, y otro es la cancha del Poder Judicial en cuanto a cómo se conceptualiza el juicio de amparo. Pero me gustaría mucho, Ricardo, también, perdón, Juan Carlos, que haga este planteamiento, pero parece que es muy importante que el rector de la Libre pues dé la opinión a este respecto. Sin duda, pues ya nos hizo la pregunta José Mario. Ricardo, adelante. Sí, claro, no, a ver, quiero intervenir en dos cosas. Primero, y lo más importante, creo yo que José Mario le ha dado al clavo en la primera, que es el famoso error judicial y el derecho a la indemnización. Creo que México no solo le ha dado miedo, sino se ha marcado o ha marcado distancia respecto a este derecho a la indemnización en el artículo 10, ¿no? Toda persona de la Convención Americana, toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial, ¿no? Y aquí una interpretación, es decir, ¿qué pasa no solo cuando fuiste condenado por error judicial, sino cuando fuiste privado indebidamente de la libertad y resulta que hay una sentencia firme que no condenó, que al contrario te absolvió? Y creo que eso es lo que hay que trabajar mucho en este tema sobre error judicial y los pesos y contrapesos. Segundo, creo que el tema de la agilidad del procedimiento, creo que poco bien habla del sistema jurídico mexicano, que tengamos juzgados especializados de cateo o de arraigo,
pero que no tengamos juzgados especializados para resolver de manera automática autos de vinculación a proceso con privación de la libertad. Porque no hay un juzgado especializado que se dedique a ver a eso, pero sí tenemos juzgados especializados que puedan intervenir en tu domicilio. O sea, como que la lógica normativa en el establecimiento del amparo como protección del individuo y de la organización de la administración de justicia no hace lógica. Ahora vamos al tema creo que más importante y más relevante que ha tocado José Mario, que coincido totalmente con él. Creo que estamos en un momento muy, muy importante de que la academia, de que las instituciones encargadas de la enseñanza jurídica en México le apostemos a, valga la expresión, un poquito de menos libros y más calle, ¿no? Creo que la Escuela Libre de Derecho en un ejercicio desde hace 110 años siempre ha optado porque el estudiante trabaje desde los primeros años de la carrera, porque tenga el espacio para poder trabajar, ¿no? Creo que ahora tenemos que dar el paso también para que ese trabajo y ese ejercicio de profesionalización de los estudiantes no solo se haga dirigido a través de una enseñanza clínica, sino que esté direccionado a la enseñanza clínica pro bono y a la enseñanza clínica de casos en donde se requiere que la sociedad civil intervenga para ayudar a la ciudadanía que está en condiciones de necesidad. Y me refiero a enseñanza clínica no solo el litigio, porque creo que el modelo norteamericano en esto nos ha dejado muy claro que muchas veces, más allá de plantear un litigio estratégico, plantear clínicas de estudio de casos en concreto para generar mejores políticas públicas hace o genera un impacto mayor de estudio o de mejor cambio social. Coincido totalmente con José Mario que si la Escuela Libre de Derecho hoy su valor, su misión está dirigido a forjar los mejores abogados a servicio de la patria mexicana, esto implica definir patria mexicana como la sociedad mexicana. Y si hay un gran conflicto hoy en las cárceles, hay un gran conflicto hoy en la ciudadanía, necesitamos ser forzosamente un brazo en donde una enseñanza clínica bien implementada, bien seguida, bien diagnosticada, nos permita llegar a soluciones mucho más avanzadas. No se trata de llevar al alumno o a la alumna a un procedimiento jurisdiccional, a una cárcel, o no solo se trata de eso. Se trata también de ponerlos a ver los casos reales, a ver esto documental y que los alumnos piensen y nos digan, ¿qué política pública crees que sea la correcta para evitar que una persona vuelva a sufrir exactamente algo? Que sea un homónimo o que sea una persona que tiene el mismo apodo o que creo que subiéndolo a un nivel, que eso es lo que refleja el documental, ¿qué necesitamos y qué política pública, así como los derechos Miranda o los Miranda Rights, ¿no? Que con una política pública rápido se corrigió una situación de afectación a derechos, ¿qué política pública encontramos para mejorar o impedir que la autoridad confunda a una persona con otra, ¿no? Y que eso la lleve a estar 2 años en la cárcel? ¿Qué política pública crees que deba ser la adecuada? Esa debe ser quizá la pregunta que tendríamos que formularnos para generar un diagnóstico, no solo, insisto, a partir de un litigio que se lleve, sino de creación de mecanismos para poder ayudar a que no pasen este tipo de casos nuevamente, ¿no? Ricardo, y te agregaría también ahí una preocupación que a mí desde lo particular me ha llamado a la reflexión, porque en varias de las entrevistas que hemos estado realizando con defensores de derechos humanos, con otras organizaciones, yo como que no tenía el foco ahí, pero me han dicho, es que los abogados privados, la defensa que hacen en el nuevo sistema de justicia, la veo pues que no está lo suficientemente sólida. ¿Tú qué opinas de ese tema? La verdad es que yo en esto he sido crítico. En las últimas entrevistas que he dado no me ha ido muy bien, pero no me importa decirlo nuevamente. Tenemos un gran problema en México y la abogacía se ha convertido en un negocio. Eh, y quiero ser muy claro, ¿por qué un negocio? Porque desde el perfil del ejercicio de la abogacía, no solo se ve como una forma de vida y como un cumplimiento más allá de lo romántico de ser abogado para defender otras causas, sino se ve como un modo de vida. Y eso está bien, cada uno tiene una profesión y debe dedicarse a lo que su vocación le indica, pero cuando se convierte en un modo de vida a costa de cualquier tema ético
y en donde ahora no solo es esa necesidad de ver la abogacía como un modo de vida, sino ahora te educo para que puedas dedicarte a eso. Y la sobrepoblación que existe de, valga la expresión, de instituciones educativas que se dedican a la enseñanza del derecho y que han aligerado sus cargas académicas brutalmente, generalmente 5 años del ejercicio de abogado. Un médico, ¿cuánto se tarda en capacitarse? 10 años, ¿no? Para ponerse verdaderamente libre en el mercado médico, científico. Ahora hay instituciones que con la mano en la cintura ponen abogados a los 3 años, si bien nos va, ¿no? Porque hay instituciones que hasta en 2 años y medio ponen un abogado dentro del ejercicio de la profesión. Y a eso es a lo que me refiero como negocio. Nosotros en la Escuela Libre de Derecho hemos sido muy sólidos y muy férreos, digamos, defensores de los 5 años, de la excelencia académica, de la necesidad de realmente capacitar plena e integralmente a los abogados y a los abogados para que no salgan al mercado si no tienen este nivel de conocimiento, este nivel ético, y eso es lo que hoy hace falta. Hoy sales y te das cuenta que nuestros abogados y abogadas lo que hacen es desenredar nudos que se han hecho hace 2 o 3 años y que nadie les pone un alto a los que hicieron esos nudos y que se hacen no necesariamente por mala fe, se hacen por total desconocimiento o ignorancia. Porque quizá en la primera parte, cuando hablaba de negocio, hablaba yo un poco de la mala fe, ¿no? Retraso los juicios lo más posible para poder seguir ganando, ¿no? En esa defensa. Pero luego también no es eso, ¿eh? Luego es la idea de ni siquiera saber cómo atender el asunto, pero por tener que vivir, lo tomo y después tiene que llegar alguien con los conocimientos y con la capacitación para revertirlo. Aquí hemos fallado viendo como negocio las instituciones de educación jurídica, tanto públicas como privadas, las barras de abogados que no tienen sistemas éticos de verificación claros en estos temas, desde luego el gobierno y desde luego la autoridad, porque la autoridad ha otorgado a diestra y siniestra y no verifica que efectivamente estos certificados o registros de validez oficial realmente cumplan con lo que están ofreciendo. No tenemos un marco mínimo de enseñanza del derecho, no tenemos un marco mínimo de ética en el ejercicio de la profesión y creo que ahí es donde se generan estos problemas. Juan Carlos, lo dices bien, el gran problema ni siquiera es lo que pasa, o no es el único problema, ¿no? Lo que está pasando con la Procuración de Justicia, sino la falta de capacitación y de abogadas y abogados que verdaderamente tengan conocimiento para solucionar los asuntos de manera inmediata y rápida. Yo quisiera concluir esta entrevista. Me parece que en lo que los dos han coincidido esta tarde es en que un caso como el que se revela en el documental es un caso donde parece que todo falla y donde es multisistémico, ¿no? Lo que se tiene que cambiar y lo que se tiene que trabajar, e incluso llegando a las universidades y a quienes imparten la carrera de Derecho, que es a donde ya llegamos. Pero quisiera hacerles una pregunta a manera de conclusión sobre un asunto que me parece fundamental en el documental y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, que es un tema además que está en el debate público en los últimos meses con la decisión de la Suprema Corte y demás. ¿Cuál consideran que es la reflexión que se debe dar en esta materia? Porque además varias de las personas que hemos entrevistado pues han dicho, es que parece que las fiscalías lo que hacen es detener a las personas en lo que ahí te dejo, ¿no? Ahí te dejo guardado en lo que yo investigo, y que eso es realmente lo que han estado buscando cuando lo que buscaba el nuevo sistema de justicia penal era lo opuesto. ¿Cuál es la reflexión en torno a la prisión preventiva oficiosa? Ricardo, José Mario. Pues mira, yo diría brevemente, se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, se ha utilizado como política pública para vender una narrativa de resolver el problema de la inseguridad que prevalece en nuestro país. Se ha pensado que con este mecanismo se va a resolver. Todos los indicadores indican lo contrario. El sistema tendría que funcionar de otra manera. Tendría que ser un sistema que evaluara a la persona y que determinara si esa persona es peligrosa, si puede evadirse de la acción de la justicia. Y hemos hecho un catálogo enorme de prisión preventiva y las fiscalías ahora están buscando de qué forma acomodar los hechos para que la persona a la que se le va a detener esté dentro de esos supuestos artificialmente creados para estar en prisión preventiva, porque en México seguimos con esta idea de que hay que privar de la libertad a las personas, sean inocentes o no, violando
el derecho humano de la presunción de inocencia. Entonces, es un sistema que debemos de acabar con él, aunque hay mucha presión de parte de la estructura política para vender esto como una solución. No sé, Ricardo, ¿tú cómo lo veas? Yo totalmente de acuerdo. Creo que la prisión preventiva oficiosa tiene que ser eliminada. La prisión preventiva tiene que ser una medida totalmente excepcional, catalogada y delimitada. Yo lo único que agregaría es, los que nos tenemos que poner de acuerdo es la ciudadanía y la sociedad, porque la lucha viene también respecto a la afectación de las víctimas, y los que defienden los derechos de las víctimas en gran medida empujan y dicen, es que si no hay una respuesta a procuración de justicia efectiva, lo que menos me queda es por lo menos que el sujeto esté encerrado, ¿no? Claro. Entonces, ese no es el tema. Por eso creo que está muy bien apuntado desde el inicio, como lo hemos platicado los tres. Tiene que ser un tema que se atienda desde las distintas perspectivas. Tenemos que tener una procuración de justicia firme, sólida, que realmente identifique a las personas responsables. Y por otro lado, eliminar la prisión preventiva y hacerla oficiosa y hacerla totalmente excepcional. ¿Para qué? Para proteger los dos reclamos en la sociedad, ¿no? Tanto que no esté privado a alguien de la libertad indebidamente, como que tampoco los derechos de las víctimas queden desprotegidos. Y creo que yo sería lo único que agregaría. Con ese diálogo entre las dos posiciones de la sociedad, podríamos encontrar un reforzamiento verdaderamente importante al sistema de justicia. De acuerdo. Pues yo les agradezco a los dos que hayan aceptado participar en esta entrevista y también en esta charla en torno al documental Me Dicen el Potro. Creo que de algún modo el mensaje que queremos enviar es un mensaje que el propio Alejandro Chávez dice en algunas de las conversaciones que a lo mejor no salieron frente a cámara, pero que él nos decía. Me gustaría que mi caso sirva de algo, me gustaría que esta historia que estoy contando sirva para que estos casos no se repitan. Y creo que eso es lo que estamos buscando, poniéndolo en el debate público y analizándolo con los actores que están directamente relacionados con el tema. Ricardo, Antonio, te agradecemos mucho que hayas aceptado participar en esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación y de verdad mis felicitaciones para Renace San Luis, para José Mario, para ti, Juan Carlos. Qué bueno, qué valentía que están haciendo esto y por supuesto conmigo cuenten siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Abrazo muy fuerte para mi querido rector y para la Libre Derecho. Muchas gracias por tu participación y seguimos manteniendo el diálogo de estos grandes temas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias, rector. Estamos en contacto. Te abrazo con mucho cariño. Gracias. Al contrario, José Mario, gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Juan Carlos, qué gusto conocerte. Que gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego.